continuamos aquí en Zona 3, 91.5 de FM. Como mencionábamos antes de la pausa, nuestro tema central el día de hoy es qué hacer ante una negligencia por algún profesional de la salud. Y antes ya tenemos de hecho mensaje, ya tenemos WhatsApp, pero antes de esto quiero preguntarle al doctor Mario Alberto González Ramírez, que él es presidente del Colegio Médico de Tlaquepaque, que nos pudiera orientar un poco sobre qué es una negligencia, doctor, cómo ubicarnos, cuándo saber que podemos ser víctimas de una negligencia. Sí, una negligencia médica se lleva cuando una persona no es por falta de atención, se atendió a la persona, pero no se obtuvieron realmente el éxito que se pidió. Ejemplo, yo voy y me atiendo de una infección y esa infección me hace una amputación de pierna, tal vez porque no me trataron, porque se les olvidó darles el antibiótico, porque no lo escribieron. Eso es una negligencia médica. Creo que aquí manejaríamos una parte interesante. En la sociedad podemos estar algo confundidos y confundimos calidad con calidez. Y mucha gente nos menciona, más de una vez he escuchado, por ejemplo, que dice, es que la enfermera me trató muy mal. Y ya cuando se le cuestiona a la enfermera, a ver, no hizo su trabajo, no te atendió, no te curó, no te dio el medicamento, no, sí todo lo hizo bien, pero estaba de mala gana. Dije, eso es calidez. Dije, pero en sí lo que es su trabajo lo cumplió con excelente nivel, y eso de alguna manera estamos hablando que no es negligencia, ¿es correcto? Es correcto, eso no es negligencia médica porque llevó a cabo su trabajo. Y eso es una parte. Doctora María Carmela Chávez Galindo, que ella es consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, estamos hablando entonces que una negligencia, en una de ellas sería la omisión de un acto. Sí, de hecho, para nosotros negligencia es hacer menos o no hacer lo suficiente. ¿Y qué significa esto? Que el médico debe de cumplir con los protocolos de atención al paciente de acuerdo al diagnóstico. Entonces, cuando no se atiende oportunamente o se atiende deficientemente o no se atiende, eso trae como consecuencia un menoscabo a la salud y como consecuencia posteriormente al patrimonio. Entonces eso nosotros le denominamos responsabilidad, y responsabilidad profesional médica pues sí tiene su connotación en la legislación penal estatal. Esto sería interesante porque entonces no solamente es el médico, no querido radioescucha, no lo ubique solamente en un médico, puede ser un odontólogo, puede ser una enfermera, puede ser un psicólogo. También en su tiempo hay que identificar a los charlatanes. Los charlatanes, esos que se hacen pasar de una profesión que realmente no lo son y que llevan a tener malas prácticas, que esa es otra condición. Por ejemplo, ahorita que es muy común que en estética se realicen inyecciones que son de Botox, por ejemplo, y que son altamente o que no son recomendables. En este caso, por ejemplo, en las estéticas, doctor, ¿podríamos decir que es una negligencia aunque no sea un médico quien la practica? De hecho, es una negligencia porque no tiene la licencia o la cédula para ejercerlo, en primer lugar. Segundo lugar, no se tiene el protocolo, como decía la doctora María Carmen. O sea, el protocolo es hacer un expediente clínico. 3, ¿verdad? Llevar el acto que se realice, en qué condiciones podríamos hacerlo. O sea, realmente saludables. Okay. Entonces una persona que por ejemplo va a un lugar que no es el más adecuado, está recibiendo un servicio de salud, no es en el lugar más adecuado, puede solicitar un apoyo, una asesoría en este caso. Sí, puede solicitar una asesoría. Ok. Tenemos de hecho ya un WhatsApp, dice, ¿en cuánto tiempo ya no procede demandar por una negligencia médica? 1 año aproximadamente. 1 año aproximadamente. Entonces a partir del año podría decir si usted está dentro de este rango y usted considera, se hace una valoración. Sí. ¿Quién valora? Por ejemplo, si una persona ya está, tiene o considera que fue víctima de negligencia, ¿quién valora si es o no una negligencia? La CONAMEGE. O sea, con nosotros los médicos existe alguien como árbitro profesional. Ese árbitro profesional es la CONAMEGE. La CONAMEGE irá el paciente, el mismo CONAMEGE mandará al doctor, ¿verdad? Por un realmente expediente clínico, si lo tiene todo conformado, y de ahí se empieza la averiguación, si realmente el médico tiene responsabilidad o no la tiene. ¿La CONAMEGE qué es? ¿Consejo Nacional? Es el Consejo Nacional ¿Sí? Consultivo de Médico.
Y esto es importante porque entonces la CONAMEGE está integrada por especialistas en el área que van a dar un punto de vista objetivo, ¿es correcto? Es correcto. Sí. Doctora, una persona, ¿cómo puede saber si está siendo víctima de una negligencia? Bueno, aquí lo importante es que cuando tú asistes a una instancia en materia de salud, sea pública o privada, porque la ley no distingue, pues se supone que nos va a atender un perito en la materia. Entonces, cuando un diagnóstico nos señala una cierta enfermedad, nos remiten a ese especialista, el especialista debe ser diligente, armar un expediente y en base al expediente emitir un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la atención a un paciente debe ser, la ley castiga realmente el debido cumplimiento de una profesión, porque es un perito en medicina. Entonces, el paciente va de buena fe, él no sabe a qué está expuesto. Entonces, lo que la legislación prevé es que el abuso de ese o el indebido aplicación de sus conocimientos científicos a un paciente, pues hace crearle un daño, y ese daño debe de responder alguien. Entonces, si voy entendiendo bien, una persona que es víctima de negligencia, de alguna manera está amparada por la ley de que se debe respetar un cierto protocolo, una cierta forma o instrucción de proceder. Entonces, en muchas ocasiones el desconocimiento hace que la gente no pregunte. ¿Yo cómo sé que el médico está siguiendo un protocolo? ¿Yo cómo sé que realmente es el proceder cuando pues realmente ni siquiera conozco de lo que estoy padeciendo? ¿Hay forma de saberlo? Sí, el mismo paciente debe de ver que el médico, por ejemplo, tenga su expediente, un expediente en blanco, el cual se va a llenar a esa persona que corresponde la atención médica. Posteriormente, ahí se va a ejecutar lo que es un diagnóstico. Sobre ese diagnóstico se va a emitir la receta médica, la cual irán los componentes de los medicamentos. Es muy usual en nuestro medio que estos medicamentos sean cambiados por farmacias y cuando llegan a un caso legal lo pierde la persona, no el médico. ¿Por qué? Porque el médico dijo, yo di este producto, Rozepin, yo no di ceftriaxona de 1 gramo similar. Y las personas creen que al hacer esa economía tienen derecho a demandar y están perdiendo todos los casos. Esto es realmente sincero. Y esto es importante porque en muchas ocasiones cambian el medicamento porque en la farmacia les dicen, mire, este es mejor, este es más barato, y en ocasiones el de la farmacia no es médico. En ocasiones tal vez llevó algún entrenamiento, hay ocasiones en las que llevó alguna asesoría en cuestión sobre los similares, que eso es común, que buscan similares. Entiendo que la gente está buscando algo más barato porque la economía está difícil, pero en lo que refiere usted es bastante interesante, es decir, ese cambio ya es responsabilidad del paciente. Es correcto. ¿Sí? El paciente es el que omite realmente su prescripción médica. Lo que sí puede hacer el paciente es, doctor, ¿me puede anotar un producto de patente y otro que a lo mejor pueda yo comprar? Pero que se sincere con el médico. Eso es lo fundamental, porque si no va a perder el caso. Ok, esto es importante. Tenemos otro mensaje que dice, cuando el ginecólogo sabe que tienes cáncer e intencionalmente, aquí sería entre comillas, sería difícil saber qué sería intencionalmente, porque cómo se comprueba que era intencionalmente, cuando el ginecólogo sabe que tienes cáncer e intencionalmente te receta medicina que contiene estrógenos, ¿esto se podría decir que es una negligencia? Es una, como decía la doctora Carmen, es una omisión. La omisión es la falta o del conocimiento o que él quiere tratarlo y no pasarlo al oncólogo. Ok, entonces puede ser no necesariamente de forma intencional, tal vez desconocimiento, es decir, el profesional tal vez desconoce lo que está pasando y receta algo que no debe hacer o no sigue el protocolo. Es correcto. Ok, vamos a una pausa y regresamos. 3122-4200, 3122-4266 son nuestros teléfonos en cabina y también puede mandarnos un Twitter, @Zona3Noticias el oficial o el de su servidor, @perito_esparza. Vamos a una pausa y continuamos.